empezar con Lucas capítulo 1, verso 1 en adelante. Y para eso voy a hacer una oración para comenzar. Padre mío, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. Has sido bastante bueno y fiel con nosotros, Señor, y nos gozamos de saber que tenemos a un Dios inmutable, soberano, majestuoso. Gracias, Padre, gracias porque si algo he aprendido es a confiar en ti y saber que tú, Señor, eres todopoderoso y que nada hay imposible para ti, Señor. Agradezco tu bondad, Señor, porque me permites estar una vez más en esta hermosa congregación, donde bendecimos cada persona, cada familia, cada joven en este lugar, Señor. Que tu palabra hoy nos enseñe, tu palabra hoy nos ministre, y pido de tu gracia, Señor, para poder exponer tu palabra correctamente, Señor. No lo quiero hacer a mis fuerzas, sino que tu evangelio penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta los tuétanos, hasta la coyuntura de los tuétanos. Que seas tú, Señor, entrando a nuestras vidas y sacuda nuestras vidas, que hoy no podamos salir igual, porque es tu voz, es tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, verso 1, vamos a empezar con Lucas. Lucas, antes de empezar, les voy a dar una pequeña introducción. Él tiene un evangelio, el que vamos a estudiar, y otro tratado que es el libro de los Hechos. Este hombre es un médico, es una persona que ni siquiera es judía, es griego y ni siquiera conoció a Jesús. O sea, él no fue como los otros apóstoles que estuvieron con Jesús. Él se encarga de darnos este evangelio cronológicamente. O sea, Lucas se encarga de entrevistar a las personas que escucharon acerca de Jesús. Y vamos a empezar con el verso 1, que dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok, aquí vamos a empezar con el verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Para eso vamos a ver cuál es el resumen del Evangelio de Lucas, y vamos a empezar con el libro de Hechos, capítulo 1, verso 1 y verso 2. No nos vamos a separar de Lucas, sino que vamos a ir a Hechos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Recuerden que Lucas escribe el Evangelio de Lucas y Hechos. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. El primer tratado es Lucas. ¿Y qué es lo que dice? Habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas lo único que se encarga es de hablarnos de quién es Cristo. Pero es increíble porque Lucas va más allá. Él nos narra la historia de Jesús, pero aún incluso antes que pasó. Y por eso en ese tiempo ya era común que platicaran acerca de Jesús. Imagínense, ¿no? Cristo resucita y se le presenta a más de 500 personas. Obviamente primero a sus discípulos y después a más de 500 personas. Entonces la fama de Jesús ahora sí que se divulgaba en todas partes, en todas ciudades, y era algo común entre ellos. Imagínense los que pudieron ver a Cristo muerto y después resucitado. ¿Ustedes creen que no se platicaba de eso? Era algo que se platicaba. Los leprosos eran sanados, los ciegos veían. Todos ellos platicaban acerca del Maestro, enseñaban las enseñanzas de Cristo, y era algo muy común. Por eso dice Lucas: puesto que ya muchos han tratado poner en orden la historia de las cosas, pero él se encarga de entrevistar personalmente a los apóstoles e incluso a María y a todas aquellas personas que nos narra el libro de Lucas.
Dice así como el verso 2: tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, ¿no? O sea, el evangelio de Lucas se encarga de ir con los apóstoles y decir: ok, Pedro, ¿qué viste? Juan, ¿qué te enseñó Jesús? E incluso vamos a ver en Juan capítulo 1, en primera de Juan capítulo 1, verso 1, si me ayudan a ponerlo aquí, vamos a ver qué es lo que nos dice Juan. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí nos está hablando que Juan vio y oyó con sus ojos, lo contemplaron y palparon. O sea, Juan dice: ¿saben qué? Nosotros hemos tocado al verbo de vida. Y en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, nos habla el apóstol Pedro también acerca de esto. Segunda de Pedro 1:16 dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Eso es lo que ellos pudieron ver acerca de Cristo. Ellos pudieron palpar, escuchar al Maestro. Y Lucas se encarga de decir: platícame qué es lo que viste, qué es lo que hiciste, qué es lo que sucedió. Por eso el verso 2 nos dice: tal como nos los enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice: me ha parecido también a mí, verso 3, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es un evangelio cronológico que se encarga de hablar desde el origen hasta que Cristo resucita y fue ascendido. O sea, esa es la historia de Lucas. Lucas es el único que se encarga de hacer esto, escribirla por orden. Por eso dice: lo hice con diligencia. No fue así de que, a ver, platícame, ¿no? Yo creo que era un hombre que se encargó por años de estar investigando qué es lo que sucedió, qué es lo que vieron, entrevistando a todos los hombres que él podía, ahora sí, saber que Jesús estuvo con esas personas. Por eso dice: escribírtelas por orden. Nos habla de que es un evangelio ordenado. De hecho, nos dicen los estudiosos que Lucas es un hombre muy preparado, tiene un griego fino, o sea, era una persona preparada. Incluso nos dice: oh excelentísimo Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Esa palabra excelentísimo nos habla de que era un alto funcionario. Y es increíble porque aquí nos vamos a meter en materia. En ese tiempo el apóstol Pablo estaba preso cuando Lucas escribe el evangelio de Lucas. Y Teófilo se dice que era una persona que se preguntaba por qué el apóstol Pablo estaba preso. Y Lucas dice: ¿sabes qué, excelentísimo Teófilo? Te voy a describir el por qué Pablo está preso. Y escribe el evangelio de Lucas. Se dice que se lo escribe a él para que se dé cuenta por qué Pablo está preso, por qué Pablo sufre persecución, por qué Pablo ha pasado por ciertas cosas y sigue predicando de Cristo. Y Lucas le dice a Teófilo: te voy a escribir por orden el por qué los cristianos están dispuestos a todos por causa de Jesús, porque el apóstol Pablo ha estado dejando todo por causa de Jesús. Te los voy a escribir por orden, no excelentísimo Teófilo. Pero también hay otra postura y hay otro comentario. Dicen que Teófilo significa amado por Dios. Otros comentaristas han dicho que le estaba hablando a la iglesia. O sea, estaba poniendo, es como disfrazar el nombre de la iglesia. Les estaba hablando a la iglesia: amados por Dios. Haya sido una persona o haya sido para la iglesia, hoy esto es para ti. ¿Sabes? Nosotros somos amados por Dios. Eso se debe de grabar en tu corazón. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿no? Aun cuando nosotros éramos pecadores, dice Romanos capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos amados. Y el problema hoy en día es que no tenemos identidad, no nos sentimos amados. Decimos: es que ¿cómo Dios me puede amar cuando estoy sufriendo de algún pecado? ¿Cómo Dios me puede amar cuando yo ni siquiera a veces me acuerdo de Él?
¿Cómo Dios me puede amar cuando aún mi carne hace cosas diferentes a lo que Dios me dice? ¿Cómo me puede amar cuando yo aún a veces me da vergüenza decir que yo soy cristiano? ¿Cómo me puede amar? Y sabes, eres amado. Eres tan amado que dice la Biblia que ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. No hay nada en la tierra que nos pueda separar de su amor. Por eso le está diciendo Lucas a Teófilo, sabes, por esto Pablo está preso. Y yo me voy a encargar de escribírtela por orden, para que entiendas quién es Cristo, quién es Jesús. Dice, para que conozcas bien la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, ¿no? Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad. Y que dice Juan capítulo 8 verso 32, nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Los fariseos, los discípulos decían, ¿libres de qué? ¿De qué podemos ser libres? ¿Cómo? No entiendo. ¿Saben? Todos ellos vivían bajo una religiosidad, bajo una religión. Los fariseos ponían cargas a sus, ahora sí, sus discípulos de guardar la ley. Y Jesús dice, ¿saben qué? Si ustedes conocen la verdad, van a ser libres. Porque cuando nosotros llevamos una vida religiosa, de querer ganarnos el favor de Dios, de querer hacer buenas obras para que Dios me bendiga, tengo que portarme bien, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, y llevamos cargas muy pesadas que no podemos. Queremos guardar los mandamientos de Dios y no podemos. Claramente dice la Biblia, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado. Nadie puede obedecer los mandatos de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, entró la muerte. Nuestro espíritu está muerto. Por eso dice Efesios capítulo 2 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú le has compartido a alguien de Cristo y no quiere escuchar acerca de él. Digan, a ver quién le ha pasado. Que le has hablado de Dios a alguien y te dice no. O a lo mejor te escucha, pero pues X. Y incluso ayer pudimos evangelizar en la noche en el centro y varios chavos dicen, me batearon, ¿no? Me batearon varias personas, no quisieron ni siquiera escucharme. ¿Y qué creen? ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una persona muerta espiritualmente no quiere nada con Dios. No puede buscar a Dios. Dice, no hay quien busque a Dios. Dice el Romanos capítulo 3. No hay quien entienda quién es Dios. La pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo, si nosotros estamos muertos en delitos y pecados, cómo es posible que ahora yo estoy aquí adorando a Dios? Cuando yo era enemigo, ahora soy amigo. Cuando no era amado, cuando era una persona separada de Dios, ahora estoy con Dios. Ahora cuando yo era una persona con maldición y pecado, ahora porque soy sin pecado y sin mancha. ¿Cómo es posible que cuando no era hijo, ahora soy hijo? Cuando no tenía la vida eterna, ahora tengo la vida eterna. ¿Sabes? El Padre le plació atraer tu corazón. Efesios nos dice que aún antes de la fundación del mundo tú ya eras predestinado para ser salvo. Antes de la fundación del mundo. No importa que tú lo hayas rechazado, no importa que tú endurecías tu corazón, Él tuvo que venir y atraer tu corazón. Y eso se llama gracia. La palabra gracia en el griego significa charis, influencia divina sobre el corazón del hombre. Dios influye para que tú estés aquí. Dios abrió tu corazón para que tú le creas. Dice, ni siquiera es por obras. Tú no te vas a ganar el cielo, no es por obras, es por gracia, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Por cuantas todas cosas son para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Si quieren hablar de algo, dice, ¿saben qué? Yo soy fariseo de fariseos. Yo fui fariseo de fariseos. A cuanto a la ley, irreprensible, de la tribu de Benjamín. Era un doctor en la ley, el apóstol Pablo. Dice, todo eso para mí era ganancia, pero en el día en que me topé con Jesús, ahora lo tengo como basura. Ahora todo eso lo tengo como pérdida.
porque ahora mi vida es para Cristo. Por eso Gálatas capítulo 2 verso 20 nos dice: para mí el vivir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero ¿cómo es que Pablo dice así? ¿Cómo es que Lucas dice esto? ¿O por qué estos hombres dejaron todo? Para que conozcan bien la verdad. Cuando nosotros conocemos bien la verdad, seremos libres. Libres de la religiosidad, libres de a un pecado que puedas estar batallando, de condenación. ¿Cuántas veces sufrimos porque batallamos con algo y dices: ya no quiero hacer esto, y me arrepiento y le pido perdón a Dios, pero pasa un tiempo y vuelvo a hacerlo y sigo batallando con este pecado? ¿Y cómo le hago? A veces siento que me estoy burlando de Dios y me arrepiento otra vez y lo vuelvo a cometer. Llámese un pecado sexual, llámese un pecado acerca del carácter, de la ira, de amargura, falta de perdón. Llámese cualquier pecado. Dices: yo es que no puedo salir de esto y me siento sucio, me siento condenado, por eso mi vida no fluye en el Señor. Me siento a veces indigno delante de Dios. La única manera para poder ser libre es conociendo su verdad, el Evangelio. Por eso dice Lucas: para que conozcas bien la verdad. Eso es lo que Cristo nos está diciendo a nosotros. Entre más nos empapemos de su palabra y entre más contemplemos la hermosura de Cristo, más vamos a ser libres y más plenos. De otra manera no vas a poder. No lo vas a hacer a tus fuerzas, amado hermano. Yo lo quise hacer por muchos años. Yo sufría, agonizaba en la presencia de Dios porque batallaba en mi carne. Y algo entendí. Dice el mismo Jesús al apóstol Pablo: bástate de mi gracia, porque en lo que tú eres débil, yo me voy a glorificar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Abandonarnos en la presencia de Dios. Dios, conoces mi condición. Yo no te voy a mentir, pero aquí está mi vida. Quiero empaparme de tu verdad. Eso es lo que nos va a hacer libres. No sé cómo vengas el día de hoy, hermano. No sé cómo esté tu vida, no sé cómo está tu matrimonio. No sé si tu hijo está batallando con una adicción. Tú dices: es que mi esposo no quiere nada con Cristo, o mi esposa, o estoy sufriendo, estoy batallando, algo está pasando en mi corazón que no me permite fluir y estar gozoso. Conoce la verdad y te aseguro que vas a ser libre. Te aseguro que vas a estar pleno. Te aseguro que el Señor te va a dar gozo y plenitud. Por eso Lucas le dice a Teófilo: te encargo que conozcas bien la verdad en las cuales has sido instruido. Ahora vamos a pasar al verso 5. Hemos estudiado los primeros versículos y en el verso 5 nos habla acerca de un hombre llamado Herodes, de Zacarías y de Elizabeth. Y vamos a estudiar estas tres personas, pero el día de hoy en estos versículos vamos a ver 3 etapas. El primero es: Dios se acuerda de ti en medio de las circunstancias. El segundo es: Dios se acuerda de ti revelándose en su palabra. Y el tercero es: Dios se acuerda de ti a pesar de tu incredulidad. Eso es lo que vamos a ver en estos versículos, en estas 3 etapas. Y el tema del día de hoy exactamente significa eso, ¿no? Dios se acuerda de ti. Y lo vamos a ver en la vida de Zacarías y Elizabeth. Vamos al verso 5, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Vamos a desglosar estos versículos. Obviamente no nos vamos a meter mucho porque con un versículo nos podemos hacer aquí 1 hora, pero imagínense, ya no me iría, pero tengo que avanzar.
Y vamos a empezar con el rey Herodes. ¿Quién es Herodes? Este Herodes es el que vamos a estudiar, se llama Herodes el Grande. Recuerden que Herodes no es un nombre, sino como un título. Ha existido diferentes Herodes. En este caso no es el mismo que es. Este Herodes que vamos a estudiar no es el mismo cuando Jesús fue con Pilato y le dijo que lo envió con Herodes. Ese era su hijo de este hombre. El día de hoy vamos a estudiar Herodes el Grande y vamos a saber quién es él un poquito. Mateo capítulo 2, igual no sé si lo quieren poner aquí, no hay problema. Si no, se los voy a explicar para no meternos mucho en quién es este hombre. Este hombre era un rey inseguro. Ni siquiera era judío. Él venía de los edomitas, era de los que vienen del hermano de Jacob llamado Esaú. Eran personas que no temían a Dios. Al fin de cuentas era como un títere de Roma. Pero sin embargo este hombre era poderoso. Era un hombre inseguro. Imagínate, esas dos cosas juntándolas es un peligro. Porque este hombre, nos narra el historiador Josefo, nos dice que era mejor ser el cerdo de Herodes que su propio hijo. ¿Por qué? Porque dice la historia que este hombre mató a sus hijos y a una de sus esposas. Porque pensaban que alguno de sus hijos podía usurparle el reinado y que pues mejor mátenlo. Dice, no quiero broncas, no quiero que nadie me vaya a quitar mi reinado. Incluso mató a su suegra, ¿no? Dice, por si las dudas, ¿no? O sea, y de verdad y hay otro comentarista que dice que era un hombre, un monstruo diabólico. Wow, ¿no? Imagínate. Era un hombre inseguro pero perverso, sanguinario. Incluso en Mateo capítulo 2 nos habla de estos magos, ¿no? Que están en el oriente y hay un ángel que les dice, ha nacido el rey de los judíos. Y los magos van hacia Belén para ver a este niño llamado Jesús. Y Herodes se entera, ¿no? Y le dice a los magos, oye, ¿a dónde van? Dice, vamos hacia Belén para conocer el rey de los judíos. Y dice el Mateo capítulo 2 que se turbó el rey Herodes y con ellos también toda Jerusalén. Entonces decían, ¿cómo, no? Y este hombre manda a traer a los escribas y a todos aquellos que estudian la ley y dice, oye, ¿en dónde va a nacer el Mesías? Y dice, en Belén. Y entonces los magos fueron enviados por Herodes y digan, ¿saben qué? Vayan y luego me vienen a decir en dónde está para que yo vaya a adorarle. Y obviamente ellos van, adoran a Jesús, al niño Jesús en ese momento. Y de repente cuando ya iban hacia Herodes se les presenta un ángel y dice, ¿saben qué? Váyanse por otra parte. El rey Herodes se enfurece porque los magos no fueron a decirle en dónde estaba ese niño. ¿Y saben qué es lo que hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Fue una de las peores masacres que ha existido en la Biblia, ¿no? Imagínate pues, qué culpa tenía la gente, ¿no? De que este hombre fuera inseguro. La gente vivía con temor. Por eso vamos a meternos en el contexto. Era una persona perversa. De Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, hasta aquí van 400 años de silencio en donde Dios no ha hablado, no ha levantado profeta, no ha dado un mensaje, no ha dado revelación, no ha dado sueño. Imagínense el contexto totalmente oscuro. Un hombre malo reinando, muy malo. Y es cuando ahí Jesús se va hacia Egipto por medio de un ángel que José le habla y etcétera. Pero este es Herodes. Este es un hombre malo, perverso. 400 años de silencio. Israel estaba sufriendo algo muy fuerte. Estaban en momentos oscuros. Ni siquiera Israel se acordaba de Dios. Sin embargo, nos habla de algo importante. El verso 6 nos dice, estos hombres llamados Elizabeth y Zacarías eran justos delante de Dios. Estaban en un panorama totalmente oscuro, pero estas personas eran justos delante de Dios. Eran personas que guardaban los mandatos, ¿no? Y unos pueden decir, oye, ¿cómo pueden ser justos? Nosotros no podemos ser justos por nuestras obras o porque puedas guardar los mandamientos, porque no hay quien pueda guardarlos. Estas personas eran justas porque su fe estaba totalmente en el Señor, ¿no? O sea, eran personas que amaban la presencia de Dios.
y trataban obviamente de guardar las ordenanzas del Señor. Por eso dice que andaban irreprensibles guardando los mandamientos de Dios y las ordenanzas. Pero, verso 7, no tenían hijo. Esa parte de pero no tenían hijos. ¿Sabían ustedes que en la cultura judía una persona que no tuviera hijo era una persona como de señal de maldición de Dios? Porque en Deuteronomio nos habla que la descendencia o el tener un hijo era bendición de Dios. Y estas personas no tenían hijo. Eran personas justas, amaban a Dios, contemplaban a Dios todos los días. Era este hombre sacerdote, esta persona, su vida era Dios, pero no tenían hijo. ¿Ustedes creen que ellos no oraban por un hijo? Esa era su oración. Y en la cultura judía, ahí se casan entre 16 a 19, 20 años. O sea, imagínate, en este contexto que vamos a estudiar, ellos ya eran de edad avanzada. Ellos ya eran personas ancianas. Unos dicen que tenían entre 70 a 80 años. Más de 50 años se dice que estuvieron orando por un hijo. Pero Dios aún así no se los daba. Y por eso el primer punto es el que les estoy dando, ¿no? Dios se acuerda de ti en medio de tus circunstancias. Las circunstancias de Zacarías eran malas. Dios no había hablado por 400 años. Había un rey perverso y malo y no tenían hijo. Ahí les encargo, imagínense, ¿no? O sea, vean lo que Zacarías estaba pasando. Pongámonos en los zapatos de él. Qué difícil, qué difícil. Pero por eso Elizabeth dice era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. ¿Qué significa esto? Una familia de la tribu de Leví solamente tenían permitido una vez en toda su vida entrar a quemar el incienso. No estamos hablando del sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. En este caso eran muchos sacerdotes de la tribu de Leví, y a él le tocó la suerte de poder meter el incienso al lugar santo, ¿no? O sea, y veamos cómo Dios ya tenía preparado todo. Dios es soberano. Dios no fue así de que bueno, que caiga la suerte en no, o sea, Dios ya lo tenía planeado. Y dice en el verso 10 que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y en el verso 11 dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Imagínense, este hombre está solo en el lugar santo, está quemando el incienso y de repente ve un ángel. 400 años de silencio y de repente ve un ángel y le habla y le dice. Pues bueno, en el verso 12 dice: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Imagínate, nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a ver algo sobrenatural. En este momento Zacarías cayó aterrorizado. O sea, él estaba espantado de ver al ángel. No fue así de ay, qué buena onda, ¿no? Por fin te veo, ¿no? No, estaba aterrorizado. Es como, ¿qué onda? Y un ángel no es como nos los pintan. No es que tiene alas con su, ¿cómo se llama? ¿Areola? Ajá. No es que así sea un ángel. Un ángel es como una persona. Y eso es un estudio que es muy largo y no tengo tiempo. Pero obviamente es un ser angelical. Y de repente se le presenta. Y Zacarías se turba al ver al ángel. Y en el verso 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Por qué? Porque este hombre estaba aterrorizado. Y sabes, en este capítulo solamente 3 veces esa palabra se menciona: no temas. Y es algo importante, porque casi en toda la Biblia, cuando Dios se manifestaba sobrenaturalmente, les decía: no temas. ¿Saben por qué esa palabra? Porque en nuestro corazón hay miedos. Porque en nuestro corazón hay muchas cosas que no nos permiten confiar en Dios muchas veces. Hay cosas que no nos permiten fluir. Y por eso dice el apóstol Pablo: Dios no te ha dado ningún espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y nos ha pasado, ¿no? Porque cuando yo estaba estudiando enfermería y luego me quería estudiar medicina, me decían: ¿sabes qué? ¿Por qué no te vas a estudiar a un instituto bíblico? Y yo no, yo quiero ser médico, es mi sueño. Y había miedos.
Había muchos miedos porque decía, ¿y si renuncio a todo y no era la voluntad de Dios? ¿Y qué va a pasar con mi vida? Y venían muchas preguntas. Y una de las cosas que Dios me hizo entender a través de su palabra es: no temas. Literalmente como si me dijera: Omar, no temas, yo soy Dios. Y ha sido hasta el día de hoy una bendición, porque realmente renuncié a mis sueños. Pero gracias a esa palabra, no temas. Y hoy he visto cómo Dios ha hecho su obra, cómo Dios se ha glorificado. Por eso lo primero que a Zacarías le dice cuando está aterrorizado, dice: no temas, Zacarías. Y en esta parte le dice: porque tu oración ha sido oída. Imagínense tantos años pidiendo algo y de repente le dice el ángel: tu oración ha sido oída. ¿Qué pasaría si ahorita se te presentara el ángel Gabriel mientras tú estás orando y te dijera: no temas, tu oración ha sido oída? ¿Qué sentirías? De eso que tanto has orado, eso que tanto has pedido, eso que le has pedido a Dios por tantos años, que te dijera: tu oración ha sido oída. Pero aquí vean el contexto. Estos hombres oraron por años y Dios se acuerda de ti a pesar de tus circunstancias. Dios se acuerda de ti. Y nosotros queremos orar, Dios ya casi la respuesta, ¿no? Ya queremos que esté en esos días que Dios nos conteste. Y cuando no vemos la oración contestada, lo primero que hacemos es desanimarnos, muchas veces hasta renegar de Dios. Incluso hay gente que hasta dice: ya no quiero ir a la iglesia porque Dios no me escucha. Es que yo ya pedí, ya hice y esto y el otro. Y sabes, hoy Dios te dice: yo siempre he escuchado tu oración, pero no es a tu tiempo, es cuando yo quiera. Porque en su tiempo de Dios siempre va a ser bueno, va a ser perfecto. ¿Sí me explico? Dios escucha todas tus oraciones, hermano. Eso grábatelo en tu corazón. Cada que tú haces una oración, tu oración ha sido oída. Solamente que Dios sabe el tiempo y el momento. Él es soberano. Dejemos que Él haga su obra. Nosotros somos hombres y queremos las cosas aceleradas y fracasamos. Somos un relajo, ¿no? Y Dios es un Dios que es sobrenatural y soberano. Por eso tenemos que aprender a confiar, como Zacarías en este momento pues está aterrorizado y le dice: sabes que tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. ¿Saben? El nombre de Zacarías significa Dios se acuerda, y el nombre de Elizabeth significa Dios es mi voto o Dios es mi promesa. Veamos cómo en estos dos nombres podemos estudiar mucho. En medio de todo, las circunstancias que son difíciles, Dios se manifiesta a través de la vida de Zacarías y le va a dar un hijo llamado Juan. Y Juan significa Dios es misericordioso. ¿Y no es increíble? Dios estaba teniendo misericordia de Zacarías y de Elizabeth. Después de tantos años, después de un momento tan oscuro, Dios les da una respuesta. Dios se acuerda de ti, hermano, a pesar de tus circunstancias. Vean, es difícil. No tan solo no tenían hijo, ya eran ancianos. Ya había pasado el periodo de menstruación de Elizabeth. Se dicen que tenía unos 70 años, 60. Y era como imposible. Pero para Dios nada es imposible. Lucas 1 verso 37 dice: para Dios nada es imposible. En el capítulo 2 nos habla de la historia de María. María le decía al ángel: ¿cómo va a suceder esto que yo no tendré un hijo si no conozco varón? Soy virgen. Para Dios nada es imposible. Para Elizabeth ya era anciana. Tú eres virgen, para Dios nada es imposible. Y lo va a hacer. Dios les va a dar un hijo. Dios no tiene problema con eso. Dios se acuerda de ti en medio de las circunstancias. Tú puedes decir: es que esto es muy difícil para mí, este problema es demasiado difícil, este pecado no me deja, estas cosas no me permiten fluir y ver, porque es muy difícil, tú no entiendes lo que estoy pasando. Dios se acuerda en medio de todo eso de ti, y Dios tiene el control. Dios es soberano. Dios cuando somos hijos, dice Romanos, que todo obra para bien. Aquellos que hemos sido llamados, todo obra para bien. Y uno podría decir: ¿cómo es posible que cuando yo estoy batallando con este pecado de sexualidad o de carácter o de tantas cosas, cómo esto obra para bien? Porque ha llegado gente y me ha dado a entender eso. ¿Cómo me puedes decir que esto obra para bien cuando yo estoy batallando con esto? Dice la Biblia
que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Una vez que Cristo se revela a tu vida, te hace nacer de nuevo, tu espíritu nace. Por eso todo cristiano, hijo realmente verdadero, nacido de nuevo, dará fruto. Toda persona. La pregunta es, bueno, ¿por qué hay tanto cristianismo que parece peor que un incrédulo? ¿Saben por qué? Porque no se han topado con Jesús. Por eso Jesús cuando venga dice, yo separaré el trigo y la cizaña. O sea, dentro de la iglesia puede haber gente no nacida de nuevo, que no son hijos. Es increíble. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Y tú puedes decir, ay, ¿cómo crees? O sea, yo todavía sigo batallando un chorro. Entonces, ¿cómo puedo saber que soy hijo? Porque sí hay preocupación para mucha gente. ¿Cómo me puedo dar cuenta que he nacido de nuevo si a veces parece que mi carne me domina? Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 que mientras tengamos este cuerpo de muerte, vamos a batallar, vas a luchar, o sea, vas a enfermarte, vas a tener momentos difíciles. Me explico, por eso, si algo Pablo le decía a los tesalonicenses es, miren hacia la vida eterna, echen mano a la vida eterna. Porque mientras tengas este cuerpo va a haber muchos problemas. El seguir a Cristo no es como nos los pintan muchos predicadores hoy en día, que es todo color de rosa. Si les dijeron eso, es una mentira. El seguir a Cristo es tomar tu cruz y seguirle todos los días. Y saben, no es de que, ay, estoy sufriendo. No, el seguir a Cristo es lo más hermoso que pueda pasar. Pero que claro que tienes que sacrificar, que claro que tienes que morir a cosas. Eso es seguir a Cristo. Yo cuando Dios más bien me llamó y se reveló a mi vida, lo primero que sucedió es que perdí muchísimas amistades. Perdí muchísimas amistades al grado de quedarme solo. Porque como ya no me interesaban las cosas que ellos hacían, sino seguir a Dios. Me sentía como la luna de miel con Jesús. Me sentía así envuelto, no me importaba. Y después empecé a sentirme solo. Dije, ¿a dónde están? Mi único refugio era Él. Pero había dos opciones, o agradarle al hombre o agradar a Dios. Dice Gálatas capítulo 1 verso 10, dice, si tú quieres agradar a los hombres, aún no eres siervo de Cristo. ¿A quién estamos agradando? Que claro que el servir a Dios es un privilegio y la gente lo va a ver, pero ¿a quién estamos agradando? ¿A quién quieres servir? El seguir a Cristo es darle todo o nada. Por eso yo les decía ayer a los chavos en la noche, mientras tu corazón lata, sea por Él. Mientras tú vivas, sea por tu Rey. Que no estemos allá en la vida eterna contemplando la hermosura de Jesús y diga, híjole, ¿por qué no viví más para ti? ¿Por qué no prediqué más? ¿Por qué no busqué más de ti? Que no pueda haber eso, sino que tú puedas estar satisfecho que mientras tú estuviste en la tierra, pudiste conocer a tu Dios, aún en un cuerpo corrupto, aún en un cuerpo que batalla con el pecado. Por eso necesitamos depender de la gracia de Dios. Necesitamos depender de su presencia. No hay otra manera, no hay otro método. Es su voz, es su palabra lo único que nos puede hacer. Y en este caso Zacarías era una persona que dependía de Dios. Y vemos que Dios le va a dar un hijo llamado Juan. Y dice verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios, aquí vamos con el segundo punto. Dios se acuerda de ti a través de su palabra, revelándose en su palabra. 400 años de silencio y por primera vez Dios va a hablar a través de la vida de un niño llamado Juan, que va a nacer. Dios va a traer palabra. Y saben, Juan Bautista dice el mismo Jesús, nuestro Señor, que no ha existido otro hombre mayor que Juan. Es el profeta más grande que ha existido, hablando terrenalmente.
incluso más grande que Moisés y que todos ellos. Dice, pero será el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Por qué? Y uno puede decir, oye, ¿por qué no? ¿Sabes por qué? Porque todos los profetas que están en el Antiguo Testamento no pudieron ver a Jesús crucificado ni resucitado. Ellos solamente esperaban la venida del Mesías, pero ellos no pudieron ver eso. Ellos anhelaban ver que el Mesías viniera a la tierra y que obviamente pasara el tema de la redención, de la crucifixión, pero ellos no lo vieron. Nosotros seremos mayor que ellos. Tú puedes decir, oye, ¿por qué? Porque tú ya tienes toda la revelación aquí. Todo está escrito. Ellos no lo tenían. Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento en ese tiempo. Y después obviamente se fue escribiendo, pero ellos no tenían toda la revelación. Fueron muriendo, fueron martirizados los apóstoles. Y hoy en día tú tienes este libro increíble, maravilloso, con toda la revelación. Por eso hoy en día ya no hay más revelaciones, ¿no? Que Dios me reveló esto y que Dios esto y el otro. No, ya está todo aquí. Es lo que yo les decía a mi amigo Lalo. Cuando Dios muestra algo, está el don de ciencia, pero ya no hay más revelación. Incluso mismo Jesús dice, hay de aquel que le aumente una coma o una tilde al evangelio. Incluso si bajara un ángel del cielo y les diera otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Nada de que es que un ángel me dijo que Apocalipsis esto y que le voy a aumentar. Aguas, ya no hay más revelación, ya está todo escrito, ya es suficiente. Y uno puede decir, oye, pero yo quiero más, ¿no? ¿A poco nada más es esto? Dice Deuteronomio 29:29. ¿Sabes qué? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas han sido para nosotros. O sea, hay mucho más cosas, pero lo que hoy Dios nos dice es, lean esto, con esto tienen. No se hagan bolas. Tienes toda una vida para estudiar esto y aún así no me vas a conocer, porque eres un ser finito y yo soy un ser infinito. No me vas, y ni la vida eterna nos bastará para conocerle. O sea, no es de que ya pasé unos años, ahora sí ya te conozco. Dios no. Dios es infinito. Él no tiene principio ni fin. Pues imagínate, nosotros usamos el lenguaje de que su mano, ¿no? Nos imaginamos a Dios con un pie que nos abraza. Pero ¿sabías que Dios es espíritu? Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Y para que nosotros podamos entender a Dios, nos habla a nuestra manera. Su mano, su abrazo, cositas así, pero Él no es así. Dios es infinito. Imagínate si Él tuviera un cuerpo, si es infinito, imagínate la mano infinita, ¿no? Así, el pie infinito. Bueno, son temas muy, muy profundos y no nos daría tiempo, y a ver si algún día nos metemos en eso. Pero en fin, Dios es infinito, Dios es soberano, Dios es poderoso. Y aquí vemos cómo Dios está revelando a Zacarías y se está acordando de él. Vamos a Malaquías rápidamente. Ya no tardaré mucho. Vamos a Malaquías capítulo 3, verso 1. Es el último libro del Antiguo Testamento. De hecho, ahí fue la última vez que Dios habla al pueblo de Israel, y después vienen los 400 años de silencio que les estaba diciendo. Y dice así, Malaquías 3:1, dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, quien vosotros buscas, y el ángel del pacto a quien deseas vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esos son versículos que están hablando acerca de Juan Bautista. Estaba profetizando acerca de Juan, y le está diciendo el ángel Gabriel a Zacarías: ¿sabes? Él vendrá con el espíritu de Elías, tu hijo
es la respuesta de Malaquías capítulo 3 y verso 1, ¿no? Imagínate Zacarías, ¿no? Qué increíble, imagínate que Dios te hablara que tu hijo es la respuesta de las profecías de Malaquías. ¿Cómo se sentiría Zacarías, no? Está aterrorizado. En ese momento todavía yo creo no entiende qué está pasando, porque dice el verso 18, dice él: ¿en qué conoceré esto? Capítulo 1 verso 18, ¿cómo conocer esto? Yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Ahí entra el tercer punto. Dios se acuerda de ti a pesar de tu incredulidad. Él estaba siendo incrédulo en ese momento. Oye, Ángel Gabriel, se oye muy bonito todo esto, pero ¿cómo? Yo ya soy viejo y mi mujer ni se diga, ya es de edad avanzada. ¿Cómo va a pasar esto? Y dice el verso 19: el ángel le respondió y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Es como una presentación, ¿no? Hola, yo soy viejo. Ah, bueno, hola, yo soy Gabriel, ¿no? Como diciendo, mi condición es esta, yo soy viejo, yo soy anciano. Pero le dice: yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. Yo sé a quién sirvo, Zacarías. Si te estoy diciendo esto es porque Dios lo va a hacer. Y entonces, ¿qué creen que pasa? Se queda mudo. Y en el verso 20 dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió no le podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Vean este contexto hermoso, pero también quedó mudo, ¿no? Sale del santuario y le dicen: ¿qué pasó? Y por señas. Unos dicen que pudo haber quedado mudo y sordo. Porque, ¿por qué hablar por señas, no? O sea, como, ¿por qué? No se sabe. No es así como lo dice la Biblia, pero podría ser, porque lo hablaba por señas. Pero vieron que había visto una visión. Entonces, después de 400 años, Dios empieza a hablarles. Y es cuando aquí vemos en resumen la historia que Dios se acuerda de ti. Dios se acordó de Zacarías y de Elizabeth. Y es increíble. Después viene la historia que Elizabeth le da un hijo. Y Juan, ese hombre impresionante llamado Juan Bautista, un hombre que realmente predicó el evangelio con tal denuedo que incluso hasta los romanos le decían: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mucha gente empezó a decir: ¿tú eres el Mesías? Dínolos. Porque era un hombre usado por Dios. Por eso en estos versículos dice: será grande delante de Dios. Será grande. Y Zacarías simplemente no creyó, pero aún así Dios cumplió sus promesas. Dios se acuerda de ti a pesar de que muchas veces tú y yo no creamos. Dios se acuerda de ti a pesar de tu incredulidad. Por eso Zacarías dudó, pero aún así se cumplió su palabra. Dios es soberano y Él va a cumplir su palabra, creas o no creas, quieras servirle o no quieras servirle. Dios es así. Dios es independiente, no necesita de nadie, ni de mí, ni de nosotros, ni de ningún pastor, ni del super ungido. Dios no necesita de nadie. Sin embargo, le plació usarnos. Así lo quiso hacer. Dios es poderoso y siempre va a cumplir sus promesas, siempre va a cumplir sus palabras. Por eso dice Números capítulo 23: yo no soy hombre para mentir, yo cumplo mis palabras. Entonces todo lo que tú leas, debes de creer que Dios lo va a cumplir. Toda la revelación del Antiguo Testamento se cumplió con Cristo. Por eso dice Cristo: consumado es, ¿no? ¿Recuerdan cuando Él está en la cruz? Consumado es. He cumplido todo el Antiguo Testamento, todas las profecías, cada detalle fue cumplida en Cristo. Y ahora nosotros tenemos eso, de que estas promesas del Nuevo Testamento acerca del fin del mundo se van a cumplir. Tú puedes estar seguro que una vez que hayas reconocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tendrás la vida eterna. Y uno puede decir: oye, ¿cómo? Yo estoy seguro que si yo llegara a morir hoy, yo estaré con Él.
No por mis obras, no por quien soy, sino por su gracia y por su amor. Porque Él ha pagado por nuestros pecados, los pasados, los del presente y aún los que vas a cometer. Y uno puede, ay, ¿cómo está esto? ¿Cómo? A ver, explícame esto. ¿Cómo que también los del futuro? Sí, porque el mismo Espíritu Santo te va a guiar al arrepentimiento. ¿Cuál es la muestra de que eres un hijo de Dios? Que hasta el día de hoy te sigues arrepintiendo. Eso es muestra de que eres hijo, de que hasta el día de hoy te sigues arrepintiendo. Y el mismo Espíritu Santo te guiará a la verdad. El mismo Espíritu Santo te llevará a lugares, al arrepentimiento, a conocer su palabra y a conocer a Cristo. Cristo es el centro de todo. Cristo es lo más hermoso que pueda pasarnos en la vida. Así que con estos versículos nos dimos cuenta de 3 puntos. Dios se acuerda de ti en medio de tus circunstancias. Dios se acuerda de ti mostrándose en su palabra, revelándose. Y Dios se acuerda de ti a pesar de que aún seamos incrédulos. Dios cumple sus promesas.